Entonces, cuando hablamos de academicismo, no podemos no relacionar o pensar en el pasado greco-romano, específicamente la antigüedad clásica. Entonces, vamos también, o necesitamos decir que en el 1789, un poquito posterior, se va a crear en Francia la primera institución que va a determinar cómo, qué, cuándo y dónde representar las formas plásticas del arte. Y justamente ese periodo que surge en postrimería de la Revolución Francesa se va a llamar neoclasicismo. Ese neoclasicismo tiene que ver con la lectura a una antigüedad clásica, porque justamente coincide en ese tiempo que se descubren los restos de dos ciudades romanas muy importantes, que fueron Herculano y Pompeya. Y entonces estas dos ciudades van a brindar información de primera mano, porque hasta ese momento no existía lo que nosotros hoy conocemos como arqueología, ni mucho menos como antropología. Recién en la postrimería del siglo XIX vamos a tener como institucionalizado este estudio sistematizado de ese pasado, de esa producción del hombre, etcétera, etcétera. Entonces va a haber un literato de origen alemán, de apellido Winkelmann, que va a organizar un grupo o patrulla que va a ir hasta estos lugares, estas dos ciudades romanas, y van a comenzar a sistemáticamente a tomar la fuente de información que se encontraba en el lugar sepultada por capas de lava. Cabe recordar que en el año 86 el volcán Vesubio va a erupcionar, y esa erupción va a través de distintas capas de lava va a sepultar la ciudad, lo cual permitió que durante mucho tiempo esa información estuviera negada a la humanidad. Y es acá, en el siglo XVIII, 1700 y casi 1800 ya, cuando se descubre estas dos ciudades. Entonces se puede reconstruir el pasado de la antigüedad y el esplendor de las ciudades romanas. ¿Qué otra característica o qué otro elemento nos facilita esta información? Y la verdad que entender que ese pasado tenía que ver con formas donde la naturaleza estaba muy presente. Entonces, al crearse en ese tiempo esta institución llamada Academia Nacional de Bellas Artes, ¿qué pensamiento, qué ideología va a regir la academia? El pensamiento de la antigüedad greco-romana. Entonces, todo aquello que sea perfecto, armónico, inmanente, eterno, va a ser académico. Entonces, ser académico significaba dibujar, representar, esculpir y pintar como los griegos y los romanos. Eso es términos académicos, perfección. El dibujo domina la forma y el color está supeditado a esa forma, y no es importante porque no es el color que prima, sino es la forma contenida a través de la expresión lineal, y el color acompaña a través del uso de las luces, las sombras, el volumen, etcétera, etcétera. Como yo le quiero, mi querido alumnito, yo creo que ustedes estén sentados porque yo le amaba bastante, así que siéntense. Acá también tienen acá adelante, pueden sentarlo. Perdón, que me pase por delante. Bueno, entonces decía, eso sería lo académico. Pero cuando hablamos del naturalismo, estamos refiriéndonos a lo que está presente en la naturaleza. Y eso es muy amplio, al mismo tiempo muy vago. ¿Y en qué se diferencia el realismo? El realismo, básicamente, en su primera acepción, hace alusión a toda representación verista, es decir, que la verdad está presente. Y cuando decimos toda representación verista, estamos diciendo que reproduce eso tal cual como es, de la manera en que es y cómo sucede. Entonces, en este tiempo se van a dar un grupo de artistas que se van a diferenciar por un lado. ¿Por qué? Porque van a haber dos cabezas que van a originar al grupo. Por un lado va a estar Gustave Courbet y por otro lado va a estar Rousseau. Los que le siguen a Courbet van a estar entablados, relacionados, agrupados en una forma de pensamiento donde el arte se constituye en una forma de protesta social. Entonces el soporte de la pintura, la tela, el papel, va a ser un panfleto en el cual se va a denunciar lo que sucede en la sociedad. Es la primera vez que se va a hablar del arte, de un arte de tipo comprometido. De hecho, muchos de estos artistas van a morir fusilados después.
La otra corriente, la que le siguen a Théodore Rousseau, van a estar enmarcados dentro de un concepto de apreciación de la naturaleza, de representación del paisaje y de la vida que se da en ese paisaje o en ese entorno. Y ese grupo de artistas van a sentarse en una población llamada Barbizon. Y Barbizon está justamente muy próximo a los bosques de Fontainebleau. Y es ahí, en ese medio natural, donde van a comenzar a producir arte, pintando los paisajes, pero representando la vida. En ese marco está Monsieur Charles-Émile Jacques, que es muy amigo de Millet, uno de los integrantes de la Escuela Barbizon, pero también es muy amigo del que inicia el grupo, que es Rousseau. Entonces, ¿quién es este señor? Bueno, ahí tenemos, decía yo, una lectura denotativa, porque como la ficha de presentación, nace en 1813, fallece en 1894, siempre en París. Originalmente es grabador, pero podemos decir que su gran carta de presentación es que es pintor de animales. Cuidado con esto, porque en la historia real también van a haber épocas que los géneros se constituyen en formatos muy bien diferenciados. Entonces vamos a ver que hay épocas donde la figura humana es preponderante, otros donde la naturaleza muerta es preponderante, y en otros donde la temática naturaleza y donde los personajes cobran vida a través de los animales. No son muchos, pero este, por ejemplo, es uno de los claros ejemplos. Entonces, realismo integrando el estilo natural llamado Escuela de Barbizon. Y entonces, este señor, que fíjense que dice primero, es un ilustrador, luego se constituye en un caricaturista, pero en realidad se hace grabador. Y acá también me gustaría aclarar lo siguiente. Bueno, yo no puedo hablar mal de grabado porque yo soy especialista en grabado, así que tengo que defender mi lenguaje. Pero normalmente cuando hablamos de arte, cuando hablamos de exposiciones, cuando hablamos de museos, ¿qué se piensa en primer momento? Obras de arte que son pictóricas, ¿sí? Y después, en segundo lugar, como en un segundo nivel de importancia, la escultura. Y el grabado, como lenguaje gráfico, no siempre tuvo el lugar preponderante o el lugar que realmente le corresponde. Pero entonces acá hay que establecer una diferencia, que está el grabado que se hace con soporte de madera, llamado silografía, del griego silos, y este grabado que se realiza sobre soporte de metal, que sería la calcografía o grabado en hueco. Dentro de ese procedimiento de grabado en hueco, tenemos distintas técnicas como el agua fuerte, el agua tinta, el barniz blando, la punta seca, el gofrado, etcétera, etcétera. Y el soporte, a diferencia de la silografía, no es la madera, sino es el metal. ¿Está? Bien. Esa técnica es la que él, como dice ahí, renovando este arte que había caído en desuso, destacándose en agua fuerte y en litografía. Y acá hay otra palabra que no me referí, la litografía. La litografía es otro tipo de grabado cuyo soporte no es ni la madera ni es el metal, es la piedra. Lito viene de litos, piedra, grafía. Es una técnica que acá en Argentina no se practicó muchísimo porque en realidad es muy difícil y muy costosa y porque básicamente no se lleva adelante porque las piedras buenas son originarias de Europa. Entonces no hay mucha posibilidad, aunque ahora sí se puede hacer a través de técnicas innovadoras un tipo de litografía sobre polímero, sobre plancha de polímero. Pero bueno, no es lo mismo, es como el óleo que una vez vendieron que no era óleo, que era el agua, o sea, o es óleo o es agua, ¿se entiende lo que quiero decir? Bueno, entonces este señor que lo que está ahí posando muy al estilo de la época, y para que ustedes vayan ubicándose, que yo hablé del neoclásico, la información, los restos de Pompeya, del concepto del academicismo, pero en realidad, cuando surge el neoclásico, que es en pleno proceso de instalación del concepto de la libertad, la fraternidad, la igualdad, la Revolución Francesa, el fin de la monarquía absoluta, etcétera, 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 esta gente, sobre todo en Francia, se inspira en esa antigüedad y ese neoclasicismo significa una nueva mirada a esa cultura clásica. Neo, lo nuevo clásico. Pero a diferencia del Renacimiento, cuando se desarrolla el Renacimiento en Italia, Italia tiene una base originaria donde se produjo el arte romano, o sea que era como muy próximo al lenguaje.
Pero en Francia no hubo arte romano. Sí podemos hablar de arte romano que en su carácter expansivo llega hasta la Galia, hasta Francia, inclusive llega hasta el sur de Inglaterra y Escocia. Pero en Francia no hay arte romano, no hay arte griego. Pero sin embargo el pensamiento de esta gente fue vestirse o vivir esa cultura a pesar de que una cosa está vestido en túnica en Grecia, en el Mediterráneo, otra cosa es morirse de frío en París. A ver, los contextos son bien diferentes. Al neoclasicismo le va a surgir como un movimiento adverso que reacciona en sentido contrario a lo que nosotros conocemos como romanticismo. El arte, ¿sí? Y ese romanticismo se diferencia del neoclasicismo ¿por qué? Porque el neoclasicista es objetivo, es frío, es racional, domina y en el arte, cuando me refiero básicamente, maneja el concepto de la línea, porque vuelvo a repetir, es académico, es arte griego. El romántico es todo lo contrario, es pasional, es subjetivo. Si el término que le cabe a ese racionalismo neoclásico es lo apolíneo, es decir, la perfección del dios Apolo, al romanticismo le va a caber lo dionisíaco, lo abundante, lo bacanal. Entonces son conceptos totalmente diferentes. Y a ese romanticismo le va a surgir como reacción en contra este movimiento en el cual este artista está presente, el realismo. Entonces, a ver, racionalismo, subjetividad, y tanto el romántico decía, el artista romántico decía, a mí la naturaleza me desborda, me siento un ser inadaptado, yo no puedo estar acá porque justamente esa naturaleza es tan fuerte, tan importante que a mí me desbordan. El romántico se inspira en el momento del día, el inicio del día, el fin del día, amanecer y atardeceres, se inspira en la muerte, en los cementerios. Fíjense que el movimiento romántico tiene, musicalmente hablando, tiene desde Brahms, Chopin, Schubert, Beethoven, tienen infinidad de representantes. Y la música habla de esos estados en el cual el artista transita y puede expresar a través de su arte. Estos artistas dicen, pongamos los pies en la tierra y veamos lo que nos rodea, la realidad. Y esa realidad es la que pinta. ¿Está? ¿Qué pasa? Él se inicia como ilustrador, caricaturista, grabador, o sea, tiene que ver con lo gráfico, el dibujo, la línea. Pero recién en 1845 él comienza a pintar. Y es ahí cuando, tiempo después, azota una epidemia de cólera en París. Ellos tienen que huir y justamente él huye junto a Millet, que va a ser otro de los responsables de este grupo, hacia Barbizon, alejados, o sea, de la ciudad van al mundo rural. Integra obviamente a la escuela Barbizon y como característica principal, que vamos a ver la obra, estuvo influenciado por la obra de Georges Michel, cuya paleta es muy simple, y vamos a ver que tiene que ver con una presencia de los cielos como muy turbulentos. Bueno, veamos entonces para que ustedes entiendan esta cuestión de por qué hablo de esa naturaleza, esa representación. A ver, ¿qué caracteriza? Perdón, Alejandra, todas las veces que vos quieras, por favor, yo me puse en plan vuelo y vuelo. Después yo estoy haciendo algunos apuntes sobre las interpretaciones, lo que vos mostraste. Yo le voy a complicar. Bueno, está perfecto. No, para pensar. Bueno, entonces fíjense. Me gustaría que ustedes entiendan lo siguiente, y acá hay un punto de inflexión porque es muy interesante que esto quede claro. Los artistas que están integrando este movimiento, a diferencia de los anteriores, hay un hecho que marca una diferencia que es muy puntual. Estos artistas abandonan el atelier, dejan los espacios cerrados y se van al espacio abierto a pintar en la naturaleza de forma directa. Eso que después en el movimiento impresionista se va a llamar el plein, o sea, al aire pleno, que no se hacía. Y si se hacía pintar la naturaleza, ¿cómo hacía el artista?
tomaba su elemento, se iba a alguna gente, hay un grupo de campesinos, voy a pintar, apuntaba, hacía unos bocetos, luego me iba con el boceto al taller y en el taller recreaba eso que vi en la afuera. Pero ¿qué pasaba? La transición del tiempo que fue pintado al tiempo que yo recreaba en el taller, modificaba las luces, modificaba la posición, modificaba los conceptos espontáneos, etcétera, etcétera. Estos artistas no hacen esto, estos artistas van al lugar y sin que tomen conocimiento, lo cual es bastante difícil, que a veces después de cuando está pintando, trataban de captar sin interactuar tanto con las personas que estaban trabajando, cosechando, lavando, cuidando, como en este caso, este artista, fíjense, yo la presenté como el pintor de los animales. Y obviamente en relación, hay mucha obra de él, pero en relación el carácter selectivo de las imágenes fue en virtud de la obra del mes. O sea que básicamente lo que vamos a ver son rebaños de ovejas, pastores, pastoras, pero lo que yo quiero que ustedes vean cómo, a pesar de que está presente la naturaleza, que va al lugar, miren cómo comienza a perder protagonismo el ser humano y los animales, que nos dejan más atención, y comienza a tomar protagonismo la luz, el espacio, la vegetación y cómo interactúan esos elementos. Y eso es lo que nosotros comúnmente denominamos paisaje. Aunque normalmente llamamos paisaje cuando el paisaje está desprovisto de presencias humanas y de animales. O sea, entendemos como paisaje cuando una representación nada más que de vegetales, por decirlo de alguna manera. ¿Está? Bien. Yo le quiero hacer un apunte ahí, que el color que se ve ahí, y ustedes ven aquella que pertenecería al mismo periodo, por decir, que aunque no sean tan próximas en tiempo, probablemente no sean tan próximas en el tiempo, pero sí pertenecen al mismo periodo del pintor, seguramente que aquella obra tiene casi el mismo color, porque recuerden que esa obra está con un tratamiento mínimo y los barnices se oscurecen, y a lo mejor ha tenido un barnizado que tal vez no era, allá en su momento, que tal vez no era un barniz para conservarse en el tiempo, entonces eso hizo que también el color se oscureciera, si no podríamos pensar que esto ha sido aclarado y aquello, en función de aquello que tenemos en la realidad, pero probablemente no. Si esa obra se restaura, quitando las capas de barniz y devolviéndole su color original o lo más próximo posible, va a tener, de todos modos, si ustedes lo miran, por lo menos en la perspectiva que yo estoy mirando acá, se ve que la paleta es la misma, o que aquella está oscurecida, eso está oscurecido. Incluso hay zonas que habría que arrimarse mucho para ver, lo cual no recomiendo hacerlo porque fíjense que la respiración y toda nuestra temperatura corporal, igual que no creo hoy en la temperatura, pero sí la respiración sobre la obra puede afectar, pero quiero decir que esta sería la coloración aproximada. Y en realidad, la verdad es que las obras de Jacques no sabemos en qué lugar del mundo están a la vista. ¿Por qué? Porque las que estaban en el Museo d'Orsay, donde originalmente hay 7 obras del artista, ninguna está expuesta al público. Y así como nosotros tenemos el lujo de acceder a esta obra, bueno, ni en Francia pueden, ni en Barbizon están unas obras que no sabemos si son 3 que pertenecen al patrimonio, 12 que las cedió, o no, si son otras obras. Tampoco están expuestas al público en este momento. Dice que a partir de junio van a empezar a exponerlas. Y hay una en Washington, que yo la verdad que no llegué a saber bien dónde, y una en Londres, que parece ser que está en la colección real, pero no es accesible al público. Y justo estuve el fin de semana pasado en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde hay otra obra que ahora no está expuesta al público. Y no dice, por ejemplo, a veces dice, esta obra está en préstamo o está en restauración, no está, no figura. Así que un lujo lo que estamos pudiendo ver nosotros y ustedes en este momento. También quiero hablar lo siguiente.
a pesar de la producción, de la vasta producción de esta artista, que no todos son pinturas, que también vamos a encontrar dibujos, pasteles, grabados, llama poderosamente la atención que muchas de estas producciones no están datadas, no tienen fecha. O sea que uno puede establecer el tiempo cronológico por comparación o cotejo analizando otras obras, ¿sí? De hecho, la obra del mes, la que está exhibida ahí, no tiene datación. Atrás, hago una acotación, Sí. solamente atrás hay una certificación que aparentemente es de puño y letra, de puño y pincel, diríamos, del pintor, que dice 1874, donde él certifica la autenticidad en crudo, dice así, y sería la traducción literal, en crudo. Yo logré enviar para comparar, normalmente dice que se tardan unos meses en contestar, pero mi hija fue, que por suerte se dedica al arte y está allá, fue a corroborar y según los catálogos, no pude ir hasta Horizon, pero sí fue Offset, según los catálogos es la letra del artista, aparentemente es la firma. Ahora, él certifica en el 74, la obra figura fichada en el 61, en el fichaje original, digamos, pero no sabemos verdaderamente la fecha cierta de la obra. Seguramente es antes del 74, que es cuando él certifica, pero no tiene datación, y otras de las obras de él están sin datación. Se ha calculado nomás dentro de qué periodo, eso es lo que les decía hoy, y es muy extenso ese último periodo del pintor. Seguramente pertenece a ese último periodo, prácticamente 15 años antes de su muerte. Y bueno, justamente decía yo que el criterio con el cual seleccioné las imágenes para que se ilustre esta presentación tiene que ver por las características de la representación, y fíjense que comparada con la anterior, miren el uso como acá la luz está focalizada, si bien en un gran plano en el cual están ese rebaño y estos dos personajes, que está tirado acá en el pastizal y la pastora más arriba que está como iluminada, pero fíjense cómo a través o por detrás de la vegetación hay otra fuente de luz que ilumina conforme compositivamente se da el espacio hacia atrás con esos dos animales que están casi, digamos, en esa especie de línea de horizonte. Pero acá el plano está acotado, es decir, no hay todo una extensión, sino que recorta el espacio, ubica al personaje, o sea, la figura humana, y miren cómo comienza a interactuar con luces, sombras, a través de la proyección de los árboles que origina un espacio, y muy en contrastación la parte derecha, con una resolución casi muy simple, pero muy bien entonada en cuanto a la paleta de colores, que me da el concepto del espacio. ¿Ven? La luz siempre está presente y de una forma muy particular. Si decimos que el rebaño protagonista, bueno, es evidente que está presente. Si decimos que el pastor es el protagonista, sí está presente, pero el protagonista acá es la luz. ¿De qué forma vela los volúmenes de los distintos animales del rebaño? Y cómo, fíjense, está puesto y se nota que viene de izquierda a derecha, formando un ángulo que incide directamente en la figura del pastor, pero que contrasta con el del animal, el fiel pastor, porque es el que conduce el rebaño, y luego en penumbras las otras figuras de animales. Y las pinceladas también son más abiertas en cuanto a, se ven las pinceladitas, pero es esa apertura de la luz, y lo que decía el profesor de cómo se van difuminando los contornos que acá vemos en los animales por contraste, pero si uno se acerca va a ver que no hay una línea, puede aparecer visualmente la línea, pero no hay, y eso se acentúa con el follaje de aquella profundidad que se ve ahí, o acá adelante, donde se ve esos empastes más pequeños con blanco, a lo mejor algunos matices puede ser también, y acá se ve incluso la firma del pintor perdida entre el pasto. Ahí sí. Bueno, y entonces ahora, a diferencia de esta forma que
pictóricamente está planteado en la superficie, miren esto. Fíjense cómo acá cambió la técnica, cambió el material, pero a pesar de eso, la luz sigue estando de una forma presente, y cómo también vamos a ver un procedimiento pictórico que podemos hablar de un lenguaje tonal, entendiendo de la siguiente manera, que aplica o trabaja un tono que actúa como un valor medio, y después a esa superficie le agrega un alto y un bajo para armar la composición. Acá hay muchos tonos de distintos colores, pero les voy a mostrar con uno más simple para que ustedes entiendan esto que estoy diciendo. Esto es un pastel. Pictóricamente hablando, yo puedo resolver a través del óleo, el empaste, las texturas, pero el material, dada la carga matérica que uno puede obtener a través del pincel, y por el estilo que ellos trabajaban de ir haciendo capa sobre capa, empastando los colores, pero solamente por cuál efecto lo hacían eso, era que esa superposición de capas permitía que después pasaran con un pincel seco y obtuvieran ese efecto que contribuye visualmente a la interpretación de ese paisaje agreste. ¿Se entiende? Pero en el pastel estamos trabajando con un material que es muy maleable, es una tiza, es muy maleable, en el cual yo tengo que depositar el color sabiendo dónde depositar el pigmento, porque si me equivoqué, si bien puedo fumar, es visible. O sea que, cuando elegí esta imagen, lo que quiero darle a entender es que era muy buen dibujante, más allá de un excelente observador, que es lo que muchas veces a ustedes les digo, y disculpenme que les diga delante del público, a ustedes, mis estudiantes, les digo, tienen que aprender a observar. Miren, algún día está hablando usted y yo, con 200 años, le decir, miren cómo mi alumno observaba, fíjense cómo dibuja esta persona. Es producto de la observación. Y la observación significa una mirada detenida, circunstanciada, analítica, comparativa, etcétera, etcétera, etcétera. Acá está lo que les decía. Voy a mostrar una serie de expresiones muy parecidas donde trabaja un tono que es intermedio, que es este tono que podemos ver acá. Este. Y sobre ese tono que actúa como valor medio, vamos a suponer que tengo del 1 al 9. El 9, que es el número más alto, representa la luz, el blanco. Y el 1, que es el valor más bajo, el negro. El intermedio, que es el gris, 5. ¿Está? Entonces, ese tono medio, digamos que le agrego luz con blanco y lo oscurezco con negro. Entonces, sobre el tono medio, dibujo con una tiza o un carbón para hacer las sombras, y con el blanco ilumino. Ese es el procedimiento con el cual trabaja. Ahí se puede ver perfectamente. Pero que eso es producto de su inicio como dibujante y más que nada como grabador. Entonces, ahí también pueden ver la sutileza del trazo, pueden ver que a pesar de que está trabajando la misma temática, miren cómo, según la presión que le da el trazo del lápiz, podemos ver la representación del espacio. Entonces, todo, como decía Leonardo da Vinci, todo objeto que está próximo al observador se va a ver con detalle, bien definido y a mayor tamaño. Y en la medida que ese objeto se aleja del observador, pierde forma, tamaño, detalle, color. Y eso es lo que está resuelto acá a través de trazos muy simples. Más exagerado aún, porque quiero que la mente les quede más que claro, entonces veamos acá cómo. Según por la posición de los animales, también se establece un sistema de jerarquía en el cual la perspectiva me va originando el espacio, en contraposición y equilibrando el plano, este animal, este perro que corre y se detiene, hace una dirección con el otro perro que está mirando hacia afuera, y este se construye con esta figura. Y el gran grupo de animales, miren cómo se establece una especie de composición, que en realidad, si vemos la composición general, hacemos base desde acá, así, acá, subiendo y bajando, y este árbol, este tronco no está en mano,
y me organiza un triángulo. ¿Quiénes componían en triángulos? Los renacentistas. Los renacentistas, ¿de dónde sacaron? De la cultura griega. ¿Ven cómo se conecta todo? Fíjense cómo hay una relación, una intersección o una confluencia entre lo que era lo clásico, porque hay un rescate de lo clásico, pero que también está idealizado, porque ese neoclasicismo que hablaba el profesor es una construcción ideal de una idea de lo que se llamaba la Arcadia, volver a los tiempos del origen, donde se origina, valga la redundancia, de la idea de perfección en Occidente, donde está el origen de Occidente. Pero después aparece el romanticismo ahí como capas, como casi a la vez, porque ya empieza el romanticismo en Alemania. En Francia el romanticismo tuvo características muy diferentes, o sea, prácticamente podría decir romanticismo como tal no hubo. Sin embargo, hay ideas del romanticismo que se van a traducir después para que aparezca el realismo, y estoy hablando desde el punto de vista incluso ideológico. Aparece un movimiento que se llama la ideología, que no es la ideología que usamos nosotros hoy, o por allí hablando de Marx, por ejemplo, cuando aparece la noción de ideología, sino que era un término despectivo que se había usado, ya lo había usado Napoleón, en la época de Napoleón, por primera vez, para combatir ciertas ideas que también eran academicistas, pero que se inclinaban más hacia el naturalismo. Ver las ciencias como algo que estaba en total consonancia con la naturaleza, o que debía estar en total consonancia con la naturaleza. Y eso empezó a reflejarse en los cambios en las mismas ilustraciones de la botánica, de la zoología, de la anatomía. Entonces, como una especie de ablandamiento de lo que se muestra y a la vez con cierta crudeza. También eso aparece en la literatura. Y un poco al abandonar la experimentación por la observación. Por eso me parecía muy importante cuando él señalaba esto de la observación. Volver a esa idea de que toda ciencia se origina, todo pensamiento se origina en la observación, en la contemplación, y después viene la experimentación. Entonces, en la idea de ideología, de la nueva academia, está esta idea de experimentar. De ahí después salen otras ideas pedagógicas también, sociológicas, y aparece justamente un socialismo de ese romanticismo, digamos, que no llega a ser el romanticismo idealista alemán. Aparece un romanticismo vinculado a la producción de la riqueza, que puede estar en el mismo pensamiento de Marx o de los otros socialistas franceses, que son bastante idealistas también, de que hay que volver a la naturaleza, que la idea de la riqueza está en la naturaleza, en la idea de producir con las manos. Por eso el tema de lo rural también, rescatar la Arcadia, pero no ya la Arcadia de la perfección, sino la Arcadia de la vida, la Arcadia incluso con cierto desbordamiento de la relación con los animales, la relación cruda también con la naturaleza que te arruina antes, que te envejece antes. Por eso acá en este pintor no se ve tanto eso, pero hay en otros donde ustedes van a ver después cómo empiezan a mostrar la fealdad, empiezan a mostrar la vejez, el deterioro del cuerpo por el trabajo y los animales. Porque acá no hay una idealización, por decir, los animales, sino tratar de mostrar incluso esa ingenuidad del animal, esa cierta docilidad del animal, y el animal vinculado al sostenimiento de la vida. Entonces, por eso es que se van a ver esos elementos. Y a la vez él no abandona nunca, digo específicamente este pintor, porque en otros por ahí no se ve, no abandona la idea compositiva de triangularidad, la idea de algunas perspectivas que ustedes pueden reconstruir perfectamente, así como le fue mostrando el profesor, y en las otras obras se puede reconstruir. Incluso la que tenemos aquí expuesta, ustedes pueden ver que hay triángulos de visión. Así es que, pese a que está, esos son los formatos que hoy mostrabas, que había como recortes de la visión, no es que el cuadro está cortado, sino está presentado en ese formato, y fíjense cómo el formato es más pequeño
de lo que normalmente eran los formatos académicos o academicistas. Eso me da pie para recordarles también algo y dejar en claro que normalmente cuando en esta transición en romanticismo a realismo, sobre todo el romanticismo, históricamente hablando va a surgir el género de la pintura narrativa. Porque obviamente, si hablamos de Jericó o de Delacroix, vamos a ver que tanto en la Balsa de la Medusa como en La Libertad Guiando al Pueblo, el formato es un rectángulo que como forma es una línea en sí misma, una perfección, pero al estar dominando horizontal, ese concepto lo apaisado me permite o me genera la narración. Y el paisaje tiene que ver con ese mismo concepto de narración que yo le estoy mostrando acá. Cómo se relata esta vida en un ambiente rural en el cual puede haber resignación. Eso se puede ver más en la obra de Millet con las espigadoras. Hay una resignación. ¿Tienen presente ese cuadro? Hay un grupo de mujeres que están recolectando, que, bueno, románticamente se dice las espigadoras. Todas creen que son mujeres que están cosechando. No, no están cosechando. La cosecha ya terminó. Esa cosecha está relatada al fondo de la composición pictórica. Esas mujeres que están agachadas están recolectando lo que sobró de la cosecha. Los mendrugos son mujeres que están representando a un sector muy pobre y que inclusive el capataz, el capanga que se ve, que está montado a caballo, está controlando si lo están robando. ¿Se entiende? Entonces, acá también este realismo, como decía Alejandra, va a ser la primera vez en la historia del arte que se representa la pobreza, la humildad, la vejez. Y esa bueno, acá, bueno, iba a entrar en la semiótica, pero acá iba a haber también toda una lectura de lo feo, de la belleza de lo feo, por decirlo de alguna manera, que en realidad, como dijo también Alejandra, este artista particular no es que no, porque hay una cita que después le voy a mostrar al final, no es que no lo represente. Miren ahí, este es un dibujo a tinta. ¿Cabe duda de que lo sabía dibujar? Pregunto. No, no cabe ninguna duda. Miren el ritmo con el que está representado el movimiento de los chanchos. Está un poco flaco, no importa. Pero ¿por qué si ellos son de un campesino que no está pasando por un buen momento? Eso está reflejado, ese condicionamiento social está reflejado en esos animales. ¿Se entiende? Ellos son los portadores del mensaje. Autorretratos. Si bien son preponderantes los paisajes, estos artistas también se van a ver necesidad de representarse a sí mismos, de ahí el autorretrato. Y fíjense que en este particular está representado en un lenguaje que está a medio camino de lo que es el dibujo y a medio camino de lo que es el grabado. Entonces, acá tenemos eso que cuesta para el grabado calcográfico, que tiene que ver con el uso de la línea, según su forma, según su posición, según su sensación y según el tipo, es decir, cómo está trazado. Pero aparte, miren cómo están representados los valores a través del uso de la trama, del entrecruzado de las líneas. Hay dos autorretratos que elegí, seleccioné muy particularmente porque, a pesar de que hay diferencia de años, miren ustedes cómo el tiempo también le pasó a esta artista. Es decir, a ver, yo represento la realidad, pero la realidad también está presente en mí. Acá ya está mucho más avejentado, pero miren cómo, a pesar de los años, cómo continúa con un trabajo precioso de tramado y cómo esa construcción del volumen está presente y cómo, al igual que Gioconda, está mirándonos, interpelándonos a nosotros como observadores. Bueno, este artista, a pesar de todo lo que estoy diciendo, básicamente que fue un autodidacta, porque no estudió sistemáticamente. No estudió sistemáticamente. Vuelvo a repetir,
Acá hay mucho de lo que él pinta y dibuja tiene que ver con esa observación que estoy insistiendo en poner también valor. Bueno, esto en realidad yo tenía pensado, pero Alejandra comparte conmigo una serie de información que me pone en tensión algunas cuestiones que yo siempre sostuve al respecto del realismo, porque el realismo se instala en Barbizon, va y pinta y lo contempló, pero claro, ellos pintan, se instalan, viven bajo los árboles y comienzan a pintar momentos del día, captan, y eso de captar momentos que son fugaces, están antecediendo o están sentando la base de lo que va a ser el movimiento posterior, que es el impresionismo. Y del mismo modo va a significar la muerte de ellos. Porque a pesar de que acá estuvo Jacques, Corot, Rousseau, Daubigny, Millet, ellos van a estar antecediendo a la camada de artistas que van a entender que pintar de forma directa a través de técnicas, como en el caso de lo húmedo sobre húmedo, de saber manejar la teoría del color y captar lo fugaz, porque ellos, ¿qué es lo que ellos, los impresionistas, más les interesó? Captar lo fugaz de la atmósfera y cómo esa atmósfera de la presencia de una luz se ve de una forma o se ve de otra forma. Nada es permanente. ¿Verdad? Entonces, la selección de obras que viene después tienen que ver, vamos a dejar otro momento a las ovejitas, que son hermosas, son tiernas, pero puse 3 imágenes y fíjense lo que pasa. Cómo este señor va a pintar un gallinero. En realidad, más allá de que esté pintado estas aves de corral, yo quiero que ustedes vean cómo su reconocimiento y su estudio de la luz fue perfeccionándose, pero cómo también en la medida que fue evolucionando, su paleta se va simplificando y cómo la representación también se va simplificando. Miren. Acá ya me empieza a contactar o me empieza a decir lo que va a venir después, que es el impresionismo. Por una forma rápida, miren ese pasto seco o paja, como quieran llamar, que es propio del piso gallinero, cómo está puesto de forma tan espontánea que yo en el golpe de vista entiendo perfectamente lo que está representado. A diferencia del cuadro que está ahí presente, no digo que usted no tenga elaboración, tiene una elaboración, pero no le demandó tanto tiempo porque ya hubo todo un proceso de evolución en cuanto a la percepción, la observación y la representación. Fíjense como ahí había más plano y además un cuadro completo. Porque hay Claro. otros en los que sacamos los detalles, que también hay gallinas, había un pasto abajo, había gallinas, pero eran parte de otro cuadro que formaban parte de un foco lumínico. Ese era el cuadro completo. Fíjense cómo ya está en alguna medida dándonos una imagen de lo que puede ser el impresionismo y esta idea de comillas, digo porque era lo que se decía en su momento, la banalidad del tema, porque también recuerden ustedes que estos artistas están en una doble lucha, hacer otra cosa y a la vez que no lo saquen de la academia, por así decirlo, ¿no? Así que pudieran seguir exponiendo, pudieran seguir estando presentes en la vida social y cultural, porque además vivían de eso. Entonces por ahí, como Jacques tenía la tarea de ser grabador, entonces hacía grabados, así como hizo su autorretrato, también hacía grabados que eran para ser reproducidos y poder seguir estando presente en publicaciones, por ejemplo. O buscar, por ejemplo, el caso de Corot, que citó el profesor, él va a hacer como una doble pintura, va a hacer una pintura que más o menos entre los gustos de la academia y una pintura dirían los franceses, a son avis, según su visión, su nueva visión de la luz, su nueva experimentación pictórica, y a este parece que le pasó más o menos lo mismo, porque aparecen esas obras así como, dijo el profesor, con una mayor ligereza, que ya se va alejando del academicismo, y por supuesto que no lo van a aceptar en ninguna exposición de academia, que es un poco lo que después pasó con los impresionistas, solamente que como los impresionistas ya configuraban una
digamos, una especie de pacto de cambio total, incluso hasta los mismos materiales, de abandonar los materiales ya de la academia, las técnicas de la academia. Bueno, van a decir, bueno, pongamos nosotros nuestra propia contraacademia. Entonces van a tener más, cuando nos rechazan en el salón de la academia, le van a decir, bueno, perfecto, está la prensa también presente, entonces van a decir, vamos a hacer nosotros nuestro salón, le prestan un salón, justo un fotógrafo, que bueno, el impresionismo va a tener una serie de colisiones con la idea de fotografía, y sin embargo van ahí, y ¿por qué ganan la contienda? Y ahí se empieza a mirar para atrás a estos inmediatos, como si fueran antecedentes, empiezan a requerirse más esto, porque el papel de la prensa fue muy importante, porque la gente fue masivamente, por semanas y semanas, a ver a los llamados también de manera despectiva impresionistas, y no a la academia. Entonces los periódicos empiezan a reflejar eso, entonces la gente quiere eso, y empieza esta idea del arte como, en alguna medida, como consumo, ¿no? Entendiendo consumo no como el mercado de la compra y la venta, que también va a estar presente, pero sí consumo de a dónde puede acceder el gran público. Y ya no va a ser a los museos, a los lugares designados como los lugares de corrección, sino a aquello nuevo que empieza a aparecer en ese horizonte, y el nuevo asombro, y por eso también los formatos son más pequeños, en alguna medida, y lo que antes era el margen de un cuadro o una focalización se va a poner en el centro y va a empezar a querer decir otras cosas. Como mostró el profesor acá hay como una especie de organización, porque hay que recordar, había otros autores, no me voy a poner a decir todo eso, pero por ejemplo la idea de organización social, la idea de igualdad, la idea de comunidad también están presentes, claro. La idea de vivir con otros y tener que compartir con otros, la idea de que lo que se cosecha después va a ser para lo común, ¿no? Esa idea después del proletariado en Marx, ya va a estar en alguna medida representado en términos pero de naturaleza que está, si se quiere, personificada. Siempre la naturaleza dice algo, aún en los clásicos, en los románticos, donde sea, no es pinta porque le gustó el paisaje, sí, le puede haber gustado, pero siempre hay mensaje ahí. Eso se lo digo como profesora, digamos, miren eso siempre. Y qué hay detrás de esto, cuál es el argumento y cuál es la discusión. Me acuerdo que un profesor en Santa Fe nos decía a los de filosofía, yo vengo de la filosofía, nos decía, ustedes cuando lean una obra siempre traten de discriminar dos cosas, no se pongan a subrayar ideas principales, secundarias, se van después. Primero pregunten, ¿para qué escribe y contra quién escribe? Y un poco sobre lo mismo que tendríamos que hacer cuando vemos esto. ¿Dentro de qué contexto lo hace? ¿Para qué? Y el mismo contexto, ¿contra qué? Porque a lo mejor era algo también inconsciente, pero era vivencial. ¿Contra quiénes está pintando? ¿Para qué? ¿Para quiénes está pintando? Y por lo tanto ahí puedo sacar cuál es el discurso que sustenta. Claro, en realidad, cuando en mi clase de Historia del Arte, yo siempre trato de dejar bien construido el contexto. El contexto me justifica, me explica, me esclarece por qué se produjeron determinado tipo de obra. Esos contextos son sociales, culturales, físicos, religiosos, culturales, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no sé el contexto en que se produjo el arte egipcio, no voy a entender las características de la civilización egipcia, ¿se entiende? Y del mismo modo, ¿por qué hay tanta presencia de cultura al mármol en Grecia? ¿Y por qué los guaraníes no produjeron ningún tipo de escultura significativa y que haya llegado hasta nosotros? Por el simple hecho de que acá no abundaba el mármol. Claro, en Grecia es todo mármol, todo el pie del suelo. Entonces, obviamente, si hay abundancia de material, van a trabajar el material, ¿se entiende? Bueno, entonces, fíjense, acá voy a hacer y voy a ir pasando para que ustedes vean, miren ya acá cómo llega la construcción pictórica del ave de Corral de forma casi espontánea. Pero miren cómo va dando pinceladas, va dando toques y va armando
la composición y esto que tiene que ver con la calidad de textura del plumaje del ave, etcétera, etcétera. Y lo que vos le decías hoy del cómo va difuminando bien el borde, el pasaje al fondo y la pérdida por acá del fondo. Cómo se construye en formas abiertas, en formas cerradas, cómo hay pasaje, cómo hay contraste, en función de la luz también. Bueno, volviendo a... Y este era un texto que es un crítico, que me resulta y odio, la verdad es que odio cuando leen una diapositiva, una presentación de PowerPoint. Las imágenes tienen que darme pie para que yo hable, no para estar leyendo, no, bueno. Todos sabemos leer de Todos sabemos leer, claro, pero en este caso yo necesito ponerle voz a Monsieur Miquel cuando dice, para él la naturaleza... ¿Qué más que veo? No, está en el cuadro sobre la línea. Permiso. Está así y muy cerca de la línea. No es que vos no leas. Para él la naturaleza no es una maldad, o sea, no es tirana, no es mala. Y los campesinos necesariamente obstinados, salvajes de la miseria, como tampoco sus mujeres, están condenadas a la fealdad y la inmundicia. A esto yo me refería cuando le decía que los personajes de la pastora, el pastor, esos campesinos, están en su oficio cotidiano, no están posando por la artista. Ellos no necesitan que ustedes lo observen, ellos tienen su dignidad y por consiguiente solamente nosotros somos testigos de lo que están viviendo. Los campesinos simplemente hacen su trabajo, los muchachos juguetean y las pastoras saben charlar mientras cuidan sus rebaños. En una palabra, Jack de gente sana, robusta, que vive sin afecto ni falsas asperezas. Y acá, en cierto modo, me está diciendo que, por ejemplo, en el clasicismo se pintan las mujeres y las mujeres están puestas de una forma tal y están vestidas de una forma tal que me están indicando el condicionamiento social que tienen. En la postura, el vestido, el talle, la joyería y tal. Acá no. Acá hay otra cuestión que pasa, y fíjense, es después de grabar su principal aportación a la escuela de naturaleza. Es decir, representa de la forma más sincera que puede eso que tenía todos los días frente a sus ojos. Y entonces, a través de esta, fíjense, no es la misma, pero pinta una serie de obras en las cuales yo quiero que ustedes vean ahí a mayor tamaño acá, aún cuando uno hace tiempo, yo ya no tengo tan buena visión, pero yo quiero que ustedes vean la capacidad de representar la densidad de la lana o el pelaje de ese animal, y no sé si usted alguna vez tuvo contacto con una oveja. Eso que la ovejita es blanca, tiernita, hasta para mí. Cuidado. Cuidado, puedo decir, de izquierda tiene una cornamenta y listo, derecha, pues de tiernita no tiene nada. Pero fíjense, el concepto del uso de la paleta y cómo pintan la textura de la lana, el volumen, porque son animales que no están esquilados y no han sido los que se les retiraron la lana. Entonces fíjense el volumen que representan el espacio como cuerpo que ocupan dentro del espacio interior de ese establo, y cómo la luz está indicándonos un momento del día. ¿Qué es lo que vamos a ver en el interior de ese establo? Y acá está esto que decía al principio la profesora. Esta imagen no le da crédito verdadero a la obra original. Lo único que tengo acá es, y por el cual no estoy pidiendo disculpas, pero digo que presento esto de modo didáctico para que se vea en gran tamaño, para que todos puedan observar. Pero en realidad, fíjense, ahí tenemos la obra original. Esta obra que fue seleccionada, que bueno repetir, yo que me creía conocedor del catálogo de Puro, y si no es por Luis, no la recordaba, pero es una verdadera joya. Que nosotros tengamos en este museo, en la ciudad de Corrientes, porque si no es acá, es Europa, es Francia, es París.
Es más barato mirarla acá. Igual no lo vas a ver allá porque no está en el puerto, no te lo van a poner. Igual no la vamos, ¿verdad? No la Igual no la vamos vas a a ver. ver. O sea, a ver, tampoco nos engañemos. Porque si no está en el Museo Nacional de Bellas Artes, hay una obra. ¿Dónde está? No está en No ese está, museo. no está ni dice dónde está la obra tampoco. En París, en Orsay, en ningún lado. Entonces tenemos, miren, no toquen, por favor. O si no, hagas Brisson, que cuando la pongan, pues venir. Entonces, yo lo que les pido y agradezco, por un lado, la gentileza, el honor que me concede Luis al estar refiriéndome yo a esta obra, yo que me quería chichipacolito y bombero, estar hablando de esta obra, pero aparte, por favor, Elisa, compartirnos brevemente tu... Sí. Bueno, Elisa Martínez era benemérita restauradora. Hablar de todo, bueno, yo no puedo ser muy objetivo. Primero que la conozco de toda la vida, la quiero muchísimo, pero anduvo por La Plata, por el Malva, o sea, es que la organización de mujer no le restauró al presidente, bueno, pudo no, pero... No te vayas. Pero por favor, si nos podés explicar. Brevemente. Bueno, acá, ahora cuando vengan a observar la obra, van a ver estos algodoncitos que, bueno, son los algodones armando, digamos, estos hisopos, es con lo que se va extrayendo el barniz. Hice algunas pruebas en este sector de retiro parcial del barniz, también en este sector, y confusamente con el suelo está la firma. Aquí está la firma en el ángulo inferior izquierdo. Que por eso, perdón, no se veía el otro día. O sea, eso gracias a tu... Claro. A tu limpieza, a tu obra. Ahora está, digamos, el barniz se ha retirado, solamente estuve haciendo algunas pruebas en algunos sectores, también acá en la parte superior. Ustedes cuando se acerquen van a ver que esta zona está como más mate la superficie. Se nota que es un barniz que fue aplicado hace muchísimos años, hace muchos años, por las características que tiene, digamos, al retirarse. Se vuelve como muy pastoso, lo cual indica que es un barniz muy antiguo que formó una película importante, es muy resinoso y aparte por el color que presentan los hisopos, eso nos indica también que es un barniz muy oxidado, lo cual también significa que ha pasado el tiempo, porque generalmente los barnices que son más recientes, la coloración al retirar es como más débil, es más un amarillento, Menos denso. menos denso. Ahora, bueno, yo voy a continuar removiendo el barniz y dentro de algún tiempo, los voy a invitar a que volvamos a ver la obra, tal vez en alguna de las charlas de la obra del mes, para verla lo más cercana posible, digamos, a aquella que Me gustaría aclararles algo. En realidad, muchas de las obras del patrimonio del museo no están en exposición por razones obvias. La falta de espacio y de un buen espacio para exhibirla hace también que esta obra esté en resguardo, protegida, conservada, bla, bla, bla. Pero ¿qué es lo que pasa? Ella ya actuó sobre el marco y sobre, le va a decir, pero quiero que vean, sobre la placa de identificación que está casi en el original. Cuando se procede, la restauradora, yo voy a explicar, por favor, se procede con una especie de ventana, que es lo que ella fue haciendo, y posiblemente, yo pero no tengo la certeza, ella lo va a afirmar después, muchas veces, transcurrido el tiempo, con la mejor buena intención de conservar la obra, se utilizan barnices que terminan perjudicando la obra.
Acuérdense que los que pintaban eran artistas, no eran conservadores ni restauradores, y que la gente que vino posterior a la obra terminada tampoco, no siempre tenía un buen criterio, y hay veces que las obras se dañaron justamente por hacer intervenciones inadecuadas, que con el tiempo se acrecentaron, como los barnices con cobalto, Claro. etcétera, O etcétera. los secantes de cobalto. O los también, secantes de donde cobalto se que puede- oscurecen muchísimo Sí. y apagan. Y como decía Alejandra al principio, posiblemente, ojalá, pero así también está hermosa la obra, al retirar las capas de barnices, quizás veamos otro tipo de paleta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acordarán que al principio, en el principio del 2000, cuando se comienza el proceso de restauración de los frescos de la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel Buonarroti? Siglos. Yo tenía una colección, un libro hermoso, que yo amaba ese libro con las ilustraciones de la Capilla Sixtina. Y yo crecí pensando en la paleta de cromáticos terrosos, es decir, como amarronados, por decirlo de un lenguaje más coloquial. Cuando los japoneses, con toda su tecnología, comienzan a restaurar, aparecen unos verdes, unos naranjas, unos fucsia. Y te dicen, ¿qué le pasó a Miguel Ángel? ¿Qué fumaban? Yo me acuerdo que se enojaron Pero ¿qué tanto. pasaba? ¿Qué pasaba? A ver, no es lo mismo pintar a caballete, esos son pinturas a caballete, que quiere decir que son un formato que va a estar exhibido en una pared, a pintar estos techos, y nosotros como observadores estamos mirando a 50 metros de distancia. En la proximidad, Miguel Ángel trabajó, porque Miguel Ángel ya estaba transitando del Renacimiento al manierismo, y ya hay antecede el barroco. Ya no es una paleta clásica de modelado. Él trabajaba el modulado, color más color, no color más blanco y negro. ¿Se entiende? Entonces, a la distancia que va a ser observado, él pintaba con colores muy chillones, porque a la distancia ese color que pasaba se apagaba. Es un color de altura. Pero con la tecnología, cuando los japoneses inundan todo en la Capilla Sixtina con su tecnología y comienzan a sacar fotos, a registrar, a documentar esa restauración, eran unos colorinches que no podían ser. Le muestran al Papa, o bueno, primero al jefe de restauración, el que nos da prueba, le muestran al Papa, y el Papa dice, sí, está listo. Véanle nomás, sigan. Pero las críticas eran que le decían que Bueno, Pero las críticas- pero lo que sucede es que en restauración hay como dos escuelas. Eso Está la también. escuela italiana y está la escuela japonesa norteamericana. La escuela italiana es la que deja, o sea, se limpia, se remueven los barnices, se remueven las suciedades, pero hasta cierto punto. Porque es como la obra, tanto como el ser humano, o sea, nace, digamos, vive y envejece. Entonces, un poco dejar una ligera impronta, que la obra no pierda ese carácter de los años que han pasado, y que se pueda ver, que no quede como nueva. Porque incluso muchas veces también los galeristas tramposamente limpian a fondo todas las obras que les llega para la venta, porque de esa manera se pueden falsificar y se pueden vender, digamos, como antiguas. O sea, es todo un mundo de criterios. Pero lo que Entonces, se pierde, disculpar, lo que se pierde en ese proceso es que esas obras pierden carácter y se tornan artificiales. bueno, y en el caso de la Sixtina, así como yo les comentaba recién, ustedes van a apreciar estas ventanitas que son pruebas de retiro de barniz. En la Sixtina han dejado ventanas, pero de suciedad. Entonces, en determinados colores, ustedes van a ver, van a apreciar que hay como unos rectangulitos muy pequeños, que generalmente en estas obras de grandes dimensiones se dejan testimonios de suciedad o de barnices oxidados, o bueno, de situaciones por las cuales pasó la obra. Usted tiene que pensar que
Desde el momento que pintó Miguel Ángel hasta que los japoneses, con todos los Pokémon, fueron ahí a restaurar, ustedes tienen que tener presente lo siguiente. Siglos pasaron de vela, hollín, Claro. polvo. Eso fue acumulándose capa sobre capa, y eso fue lo que fue oscureciendo. Entonces nos acostumbramos a ver. Miren, es lo mismo que cuando tenemos una persona conocida y vemos de una cacatúa. Pasó el tiempo después de la pandemia, una necesita respirar, pero esa no es mi vida. Tanto cambió. Claro. Bueno, así, del mismo modo, disculpa que me gusta graficar, pero de ese mismo modo, todo el mundo criticó la restauración japonesa con respecto a la Sixtina, pero era como pintaba Miguel Ángel. Así Pero es. fue necesario para conocer, digamos, la paleta, ¿no? La paleta original. Y bueno, y la escuela, por eso digo la escuela japonesa, la escuela alemana, la escuela norteamericana, es de hacer piezas a fondo. O sea, que se vean las obras como recién pintadas, como el color recién aplicado. O sea, yo estoy dentro de la escuela italiana, o sea, salvo, sí, o sea, digamos, dejar una ligera impronta de paso del tiempo, o sea, no limpiar a fondo, no remover a fondo y que quede la obra, porque también, bueno, en estos casos hay que tener sumo cuidado, porque también muchos artistas usaban barnices coloreados, entonces le podemos quitar también la atmósfera o el carácter de la obra, porque bueno, se le retira un barniz con color, o a veces también hay detalles que pueden pasar como si fuera, no sé, una mancha, una salpicadura, y es un dato importante de la obra. Hay arrepentimientos o pentimentos de los artistas que también pueden estar, entonces son, digamos, como muchos detalles en los cuales hay que tener cuidado para no borrar. Y ahora, bueno, en el caso de la firma también, ahora se aclaró mucho más. Estaba viendo que coincide muchísimo con las firmas de las imágenes que les mostraron. Coincide con esta. Le habíamos tomado una foto con Luis ayer, y bueno, le hicimos una serie de saturaciones, de contrastes, como para ver con mayor claridad. Por supuesto que eso después se va a ver con más claridad cuando se pueda remover totalmente el barniz que recubre. Cuando yo vine el otro día a la mañana a verla, no se veía, no había manera, porque era la luz del día. Yo dije, bueno, con la luz del día, obviamente que habría que verla con la luz del día. Entonces le decía al policía, párese ahí por favor para que me haga sombra, para un poco, digamos, para que no ven estos brillos celestes, son de los barnices por la luz, por el impacto de la cámara o del sol. Entonces ahora está más aclarado y no se veía la firma, y Luis me dice, no, pero tiene la firma. Y encima como el pintor firmaba o a la derecha o a la izquierda, según como quisiera parecer. Entonces, bueno, era difícil también, pero sé que, claro, al limpiarla, ahí sale. Claro, además, un detalle que atrás, sé que le pintaron, no sé si original, no sé, pero le hicieron toda una pintada atrás, con un tierra de sombra, y quedó nada más que el recuadrito donde él a pincel, que no sé si original no, sí que él hizo con el pincel, es casi seguro, donde él dice la originalidad, la obra y el año, y le dejaron ese cuadradito nomás sin pintar, y lo otro está todo pincel. Seguramente en una restauración, o no, a lo mejor el mismo pintor hizo eso, o el galerista, el que heredó, el que vaya, no sé, el que compró. Pero más allá de esas circunstancias, así como está, fíjense la calidez de la obra. Cuando se acerquen, por favor, observen la capacidad de reproducir esa textura en el pelaje, en la lana, la forma corpórea, el trabajo de la luz, ese sentimiento de acogimiento del interior de ese retablo. Es decir, hay muchas cosas para el tamaño que tiene la obra. Eso también está hablando de una técnica, de una habilidad pictórica, de una forma de representación. Y bueno,
hoy parece que mi palabra fue la observación, pero no voy a dejar de insistir en la observación. Es importante en cómo están y cómo también la posición que ocupan, es decir, la posición relativa que tiene cada una de las ovejas en el plano de la imagen. Esa es muy interesante la conclusión. Bueno, yo les quería decir una cosa. Acá, bueno, cuando mostrabas el gallinero, por ejemplo, esta gallinita negra se repite, o sea, esa negra. Después hay otra imagen que es muy, muy parecida. Esas son idénticas, o sea, a esta gallinita negra y a esta otra, ¿no? Que está comiendo. Y después, en el caso de las ovejas también, o sea, es más, hasta la postura de las ovejas son casi idénticas a algunas de las imágenes que mostraste. O sea, tal vez desde otro punto de vista, pero está... Y está una hacia atrás, la otra acá, como las orientaciones, como si fueran... Como, y en el caso, como que transcurrió un tiempo entre esa y esta y captó el movimiento. Y acá ustedes van a ver esta que tiene como mayor claridad sus facciones, justamente porque también ahí ya mínimamente fue eliminado el barniz. Entonces van a ver con mayor claridad también los detalles de esta oveja. Las caritas han sido como humanizadas casi. En esa sobre todo, ahí se ve, bueno, más o menos una forma de mirar, una impresión, digamos, de cómo miran las ovejas. Pero en esta, en la nuestra, es como una carita más, no sería más de fantasía, como si fuera casi de un libro infantil. Tiene una carita como más de inocente, hay una variación, si se puede decir humanizada a lo mejor, como un niño, ¿no? Una cosa así. No sé si vos querés saber más. No, sí, me gustaría, si alguien quiere preguntar algo, me parece que estaría de cualquiera de las cosas, porque de temor a la restauradora también es preguntar. No, yo te pido que te quedes nomás. No, está bien. No, porque él me contó. Yo tenía, no una pregunta, pero sí una reflexión, ¿no? En cuanto a lo que es la restauración. Me preguntaba, tuve la oportunidad en el año 84 de estar tirado en el piso mirando la Capilla Sixtina y después sorprendido con el cambio que hubo en la restauración, en los colores. Nunca me había imaginado que podría ser así originalmente. Pero lo que yo me pregunto es en qué punto, al hacer la restauración, saber cuál era lo original, porque digamos, si se sigue limpiando y limpiando, como que se va a aclarar, pero cuál era el momento, digamos, histórico en que el artista, cómo poder delimitarlo, ¿no? Es decir, como que hay un espacio ahí que no se sabría. En ese caso, bueno, tendría que ser, o sea, hay que analizar, investigar mucho sobre cómo pintaba el artista, o sea, sobre las técnicas que utilizaba el artista. Por eso digo, muchas veces se usaban, por ejemplo, los barnices coloreados. Entonces, los barnices envejecían y envejecía el color también. Entonces, hay que ser como muy criteriosos y muy cuidadosos. Eso es lo que tiene la escuela italiana y no tiene estas otras escuelas. Yo me especialicé en pintura del siglo XVII y siglo XVIII. Trabajé casi 10 años en un proyecto de recuperación del patrimonio colonial de la Argentina. Bueno, yo tenía, obviamente teníamos un jefe de taller en la fundación donde trabajaba, pero por supuesto que bueno, el trabajo lo hacíamos cada uno y de pronto ha sucedido, por ejemplo, con algunas compañeras mías que a un obispo, me acuerdo que, lo limpió y le quitó el movimiento del textil, de las vestiduras y bueno, tal vez eso es justamente por confiarse y bueno,
hablando así como el criollo, mandarse más y limpiar. Y en el caso de la Sixtina, bueno, fueron autorizados y como les digo, no tenían nada que ver con la escuela italiana. Es más, la escuela italiana, ustedes van a ver en los grandes monumentos que hasta tal vez si hay una laguna, una merma, un lugar donde se perdió la pintura, queda simplemente con un color de fondo que armoniza con el entorno y que no molesta, pero no, ni siquiera, aún teniendo imágenes de qué composición tenía o qué figura tenía, no reponen, o sea, no reintegran la forma, o sea, les dejan hasta ese punto queda el faltante. Y por eso es que, bueno, en el caso de la Sixtina fue tan, digamos, tan criticado, porque se hizo una limpieza demasiado a fondo, que obviamente ellos le han hecho muchos estudios, pero en ese caso, o sea, hay que investigar demasiado, o sea, hay que investigar mucho tiempo sobre cada artista, comparar para poder aventurarse a ir a fondo, porque con ese intento de recuperar los colores podemos perder muchos datos y podemos perder originalidad de la obra. ¿Se acuerdan la situación en particular que se vivió en España, en un pueblito olvidado del mapa de España, donde había un Ecce Homo? En el arte sacro, sí, cuando hablamos de temática relacionada a Jesús, decimos que el Ecce Homo, que es la frase famosa de Poncio Pilato, y aquí al hombre, representa a Jesús que ya fue juzgado y sentenciado, entonces está desprovisto de ropa o normalmente está flagelado con un manto rojo en la actitud de resignación y coronado de espina. Ese es el Ecce Homo, que puede ser de cuerpo entero, de torso o nada más que de rostro. Bueno, esta iglesia, capilla, en realidad tenía un Ecce Homo, vaya a saber, del siglo XIV. ¿Y dónde es que la humedad hizo lo suyo? Tramposa humedad. Y una señora, una parroquiana, que le gustaba pintar, decidió restaurarlo. Con tanta mala suerte y con un desconocimiento total y una falta de criterio, que si yo tengo la figura de Cristo que está así, obviamente yo tengo que entender que anatómicamente el rostro está girado hacia la izquierda. Ella le dibujó dentro de este formato, le dibujó la cara y parece como un mono. Porque claro, al intentar recuperar la imagen, era tan sutil la capa de pigmento que colocó y empezó a desprenderse el fondo. Entonces, se habrá asustado, se empezó a caer la pintura, entonces y le transformó y salió un Diego de la Vega con unos bigotes así, que nada que ver. Pero en realidad, pobrecita, ella en su buena intención y como religiosa de la parroquia, habrá rezado varios rosarios, obviamente le va a salvar su cogote ahí. Pero ¿qué pasaba? A pesar de eso, se hizo tan famoso el pueblo que le terminó agradeciendo la brutalidad de la mujer por la buena intención. Y hoy tienen hoteles, tienen un centro turístico y todo van a mirar. Y van a mirar eso que parece más Planeta de los Simios que el Ecce Homo. Claro. Entonces, bueno, para cerrar, el peor enemigo del arte es el hombre. Eso no cabe duda. El segundo, la luz natural. Tercero, el fuego, el agua y los insectos. Pero fíjense, el primero es el hombre. Así que cuidemos lo que nosotros tenemos. Sigan apoyándonos con su presencia, se la vamos a agradecer. Estamos aquí como en un servicio. Luis, agradezco el facilitarnos y cedernos este espacio, y a cada uno de ustedes por la paciencia. En las caras de ustedes vi que por momentos se me aburrieron, pero después empezaron a sonreír. Eso significa que tan mal que son. Así que muchas gracias y